En Café de Tarde, Sphere Project, con José Agustín Acosta. Pues precisamente José Agustín Acosta ya lo tengo ya yo por aquí. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bienvenido. Uy, espérate. Ahora. ¿Se escucha? Ahora se te escucha perfectamente. ¿Qué tal, Manolo? Buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Pues muy bien, aquí ya contentos porque no sé si has contado, pero ya es 10 programas de audiorelatos contigo. ¿Ah, sí? Sí, los hacemos justo hoy. Me hago viejo. Así que ya casi un año ya viéndome la cara aquí cada mes. Qué bueno. Así que sí, estoy muy contento con el tema. No, me alegro. Pues eso quiere decir que se consolida. Sí, todo muy bien, la verdad. Pues vamos a hablar de el estado de alarma a un estado de calma. Uh-huh. Pues se trata de un libro de una escritora independiente canaria, de guía y técnico también de emprendimiento en la Fundación Universitaria de Las Palmas. Hablamos de Nayara del Pino Sosa. Se trata de una primera obra autobiográfica que narra las vivencias durante el estado de alarma y el confinamiento de 2020 uh-huh. a causa de la enfermedad de la COVID-19. Así que en breve tendremos una charla con ella con respecto a este tema. Estoy en ello. Muy Mientras, si te parece, José, preséntanos a la mesa porque está muy bien acompañado. La banda sonora del extracto del audiolibro que vamos a exponer ha sido realizada por Óscar Quesada, que lo tenemos aquí también con nosotros. Narrado por Yaisa Sánchez, una de nuestras narradoras que no ha podido venir hoy por causas laborales. También nos acompañan para darnos su opinión nuestros colaboradores Pedro González y Ulises Rodríguez. Si quieren. Buenas tardes. Te voy a poner... estoy hablando con Nayara, que la tengo ahí al teléfono, para poder saludarla. Ahí la tenemos ya, José. A Nayara. Hola, Nayara, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, ¿y ustedes? Oye, pues nosotros encantados de que estés con nosotros, y además para que nos cuentes un poquito, porque esto del estado de alarma a un estado de calma, casi que esta semana sí que se cumple 100%, porque ya han quitado la mascarilla en transporte público, así que ahora ya la normalidad sí que como que es más palpable. ¿Qué nos vamos a encontrar en tu libro, Nayara? Bueno, Manolo, la verdad que el libro titulado Del estado de alarma a un estado de calma, reflexiones de la libertad al confinamiento, es un libro que recoge una serie de capítulos basados pues en la realidad que vivimos todo el mundo, porque fue todo el mundo, toda la sociedad, aquel 20 de marzo, que el famoso 20 de marzo del 2020. Terrible. 2020, ¿verdad? Si no me equivoco. 2020, sí. No, pero digo que famoso y terrible. Exactamente, la incertidumbre, a todos nos abordó una incertidumbre, un miedo, una inseguridad, porque fue todo repentino y sin esperar. Y bueno, recoge una serie de capítulos donde se narra pues cómo pasamos de una forma de vida a otra, el teletrabajo, que ha llegado un poco también para quedarse, la enseñanza online, en las azoteas cobraron su importancia, se convirtieron en parques, etcétera. Y bueno, todo eso se recoge en ese libro, ahora también en audiolibro. Uh-huh. Ahora también, José, gracias precisamente a eso, a Sphere Project, ¿no? Y ahora tenemos ahí en audiolibro, vamos a escuchar hoy un poquitito, ¿no? Sí, vamos a escuchar unos 7 minutos extraídos del audiolibro que están muy bien. Se puede conseguir también, si lo queréis comprar, en Atlántida Distribuciones por vía online, uh-huh, para que lo quiera descargar y escucharlo por completo. Bueno, tenemos también para opinar, que luego ya les pediremos la opinión, pero sí que vamos a saludarles a Pedro González, que ya Pedro ya eres un clásico, ya la tercera vez si no me equivoco. Me ha gustado lo de clásico. no lo digo por ti, sino clásico en el espacio, sí, por supuesto, y además un placer estar aquí. Siempre hablar de cultura viene bien, y a los que nos gustan los libros y la música, me encanta toda la vida. Sin duda. Y además vamos a poner la parte más joven, como antes le decía yo que esto está lleno de puretas, necesitamos un joven, y en este caso es Ulises Rodríguez. ¿Cómo estás? Hola, Manolo, pues bastante bien, segunda vez que estoy ya por aquí, sí, la verdad que nada, con ganas. Sigo nervioso, pero menos que la primera vez, porque ya al menos sé que esto es en directo. Porque la primera vez que vine, como yo en la red en la que estoy del Instituto Santa Isabel de Hungría, Radio Drago, pues no lo hacemos todo en directo, lo hacemos con
cosas pregrabadas, llegar aquí y decir, no, es en transmisión, es como, uy, tengo que tener cuidado con lo que digo. Pero mira, yo te diría que no pierdas nunca esos nervios si te quieres dedicar a esto, porque yo después de 32 años de profesión, hoy mismo presento un acto en el Auditorio Alfredo Kraus y estoy de los nervios. El sábado voy a estar en el escenario del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y estoy de los nervios, o sea que te diría que no los pierdas nunca, porque eso es señal de responsabilidad, o sea, de que te importa realmente lo que estás haciendo. Así que tengas nervios, eso es muy bueno, eso es muy bueno. Y también vamos a saludar al compositor, a Óscar. Óscar, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Oye, cuéntame cómo es esto, porque a mí es que, claro, yo con José ya más o menos conozco la dinámica, pero yo, Óscar, la primera vez que te veo, te estoy conociendo hoy. ¿Cómo se compone una música sobre un audiorelato, sobre un relato que uno a priori no conoce? Bueno, pues primero me dan el texto. Uh-huh. Lo leo, lo asimilo y luego ya pues me dan la voz. Uh-huh. Y ya con esas dos cositas pues vamos buscando sonoridades, sonidos y armonía, ¿no? A todos los... Para que la acompañe, porque la música es súper importante, o sea, la música nos ambienta, ¿no? Nos pone en situación. Nayara, ¿tú lo has escuchado ya? ¿El audiolibro? Sí. ¿Te refieres? Sí, claro, sí. De hecho, la primera vez que lo comencé a escuchar, que en abril, justo hace un añito, uh-huh, no pude terminar de escucharlo, porque empecé a llorar de la emoción y lo tuve que parar. Bueno. Entonces, bueno, pero sí, la verdad que es bastante emotivo y hace recordar cosas buenas y, bueno, cosas que no fueron tan buenas, pero que al final siempre son aprendizajes. Totalmente. Bueno, pues si les parece lo vamos a escuchar y ya luego debatimos un poquito. Vamos con ello. Perfecto. Una semana antes no podíamos imaginar lo que iba a suceder. 8 de marzo del 2020. 8 de marzo del 2020. Día Internacional de la Mujer. Fecha muy importante e histórica para mí. Recuerdo ese día. Mis pequeñas y yo decidimos dar un paseo. Nos dedicamos ese día, compartimos, disfrutamos y planeamos más proyectos para hacer en el futuro. Un futuro que no sabíamos que iba a ser incierto, por lo que sucedió una semana después, el estado de alarma del confinamiento. La declaración del estado de alarma, 14 de marzo del 2020, 9 de mayo del 2021. Y el confinamiento, 14 de marzo, 11 de mayo del 2020. Recuerdo el 10 de marzo del 2020, un jueves, a las 8:30 de la tarde aproximadamente, cuando salía de trabajar. En ese momento, se comienza a escuchar en todos los medios de comunicación cómo estaba la situación de la COVID y que iban a declarar el estado de alarma, lo cual conllevaba un confinamiento. Los días previos, mis pequeñas y yo nos encontrábamos preparando nuestras vestimentas para disfrutarlas en los carnavales, en el tradicional pasacalles con todos los centros escolares del municipio. Pero todas esas vestimentas y pelucas, en un primer momento, se quedaron en el arcón. Todos nos encontrábamos conmocionados, asustados, sorprendidos y en un estado de incertidumbre, sin saber exactamente qué iba a suceder y cuánto tiempo iba a durar esta situación. Un momento en el que, de repente, nos cambió la vida. Dejamos de compartir momentos con nuestros familiares, con nuestros amigos, compañeros. Dejamos de acudir, como cada día hacíamos, a nuestro puesto de trabajo. Dejamos de practicar deporte. Ya no podíamos llevar a los niños al colegio, ni a sus actividades extraescolares. Todo cambió. Realmente, parecía una película. Las imágenes que predominaban en todos los medios de comunicación nos recordaban constantemente la situación de pandemia que estábamos viviendo. Muchos decían que era una guerra sin armas. Se impusieron nuevas medidas de convivencia, tales como el uso de mascarillas, de los geles hidroalcohólicos, así como el mantenimiento de la distancia social entre personas. Al comienzo del confinamiento no era obligatorio el uso de las mascarillas, pero a medida que avanzaban los meses, el gobierno impuso tal obligación dado el avance de la curva del virus y las altas tasas de contagios que se estaban produciendo. En ningún momento llegué a pensar que esta situación podría llegar a suceder. Imágenes y frases que reflejaban la solidaridad de toda nuestra sociedad, de toda la población. Imágenes que emocionaban. En un solo día nos convertimos todos en una sola persona.
todas remando hacia la misma dirección. Protegernos y proteger al más vulnerable, al mayor, a la persona con patologías, era el objetivo común de todos y de todos. En definitiva, una situación nunca vivida. Los mayores fueron, entre otros, los que especialmente sufrieron esta situación. Mayores que vivían solos, mayores que vivían en residencias, personas hospitalizadas a los que sus familiares no podían visitar. Fue una situación especialmente triste y dura. Constantemente pensaba en todas esas personas y me venía a la mente la posibilidad de que mi madre aún estuviera aquí y no poder acompañarla. Nunca podré olvidar aquellas imágenes y noticias en las que se mencionaban a todas las personas fallecidas y que no pudieron estar con sus seres queridos durante los últimos días de sus vidas. Del mismo modo, el sufrimiento que podían estar sintiendo esas familias sin poderse despedir de ellos. Los niños y niñas, por su parte, tuvieron que acostumbrarse a una situación atípica, sin previo aviso, demostrando una vez más que son unos auténticos campeones. Yo me quedo en casa, frase que se hizo muy popular, una frase que se mostraba por todas partes, nos acompañaba en los medios de transporte, en la televisión, en las redes sociales y en todos los hogares, a través de sus ventanas. Durante el confinamiento, la creatividad aumentó y fluyó. 5 de abril del 2020. El confinamiento, a pesar de haber sido una etapa dura y muy difícil, quizás también nos dio la oportunidad de poder retomar nuevamente actividades que, debido a las obligaciones diarias, las teníamos aparcadas. Nos permitió compartir más tiempo en familia, fortalecer, así, los vínculos familiares, haciendo caras y disfrazándonos. A mí, personalmente, me permitió retomar actividades que, por diferentes motivos, hacía tiempo no realizaba, tales como la pintura, la lectura, la escritura y la fotografía. Como pudimos observar, a medida que transcurrían los meses, vivimos diferentes etapas y escenarios. De poder disfrutar de lugares bulliciosos, llenos de gente, paseando por sus calles, pasamos a vivir y observar espacios vacíos y silenciosos, con sus plazas y bancos, esperando a que alguien los ocupara. Proyecto Yo Creo en Casa, 8 de abril del 2020. Uno de los días en los que nos encontrábamos en casa, leí una publicación publicada por la Concejalía de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, promocionando un concurso sobre creaciones realizadas durante el confinamiento. No lo dudé e inmediatamente envié 2 de mis pinturas realizadas durante el confinamiento para participar en dicho concurso, igual que mi pequeña, María, quien también participó con sus creativas pinturas. Una de ellas fue realizada sobre un lienzo dibujado por Alfred Sisley y la otra sobre una creación realizada por Monet, respectivamente. Posteriormente, en abril del año 2021, ¿cuál fue mi sorpresa cuando, un año después, desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, me comunicaron que una de las pinturas que había enviado, realizada sobre el lienzo dibujado por Alfred Sisley, había sido seleccionada para ser mostrada en una exposición titulada Arte en Confinamiento? Quiero agradecer desde estas sencillas líneas a la Concejalía de Cultura y Patrimonio Histórico de dicho ayuntamiento por haber tenido esta innovadora y emotiva iniciativa y por haberme dado la oportunidad de participar. ¿Eres escritor o escritora en Canarias y quieres convertir tu libro en audiolibro? Contacta con nosotros a través de WhatsApp al número de teléfono 646-927799 o visitando nuestra web www.esfirproject.es. Elevaremos tu libro a un nivel casi cinematográfico. Te esperamos. Bueno, qué maravilla, de verdad que yo cada mes estoy mucho más sorprendido. Fíjate que pone un comentario por aquí, Isabel Hernández,
que dice que durante esa época estaba viviendo un brote psicótico y que experimentó otra realidad diferente. Y Esther Vega Ramos pone que pensamos que de esa situación saldríamos más fuertes, más empáticos, pero pronto se nos olvida. Eso es verdad, que memoria tenemos poquita, ¿no? Es cierto, eso es pero muy cierto. Parecía que íbamos a salir todos a bien y al final creo que hasta socialmente puede decir que yo siempre he dicho que hemos salido todos mejorados, ¿no? El que era bueno es más bueno y el que era malo es más malo. Pero mejorados sí hemos salido. También pasa porque pasa el tiempo. Por eso te digo, oye, al final uno pues tiene tiempo para conocerse. Nayara, enhorabuena, qué maravilla y además qué valentía para contar tu propia experiencia, ¿no? Para poner en el papel tu propia experiencia, y que eso es de muy valiente. Bueno, en realidad, Manolo, a ver, yo no sé si a ver, te agradezco tus palabras, no sé si es valentía o es, incluso, yo creo que puede ser hasta incluso algo terapéutico, algo terapéutico para uno mismo, porque al final la escritura es terapia, pero que al mismo tiempo que uno también se ayuda a sí mismo, también puede ayudar a otras personas, porque además en el libro y en el audiolibro se recoge y se hace mención a todas esas familias que realmente lo pasaron mal, porque bueno, yo siempre digo que yo me siento privilegiada, porque desde el minuto 1 mi empresa me ofreció todos los recursos para poder continuar teletrabajando, o trabajando, mejor dicho, desde casa, con mi sueldo, etcétera, cuando otras familias y otras personas tuvieron que cerrar sus empresas, encontrarse en situación de ERTE, y fue bastante duro porque además lo viví de primera mano porque conocí a muchas personas en esa situación. Entonces yo creo que es una forma, bueno, que lo que tú acabas de decir, que igual hemos salido más fortalecidos, lo que acaban de mencionar también las oyentes, que quizás lo pasamos mal, unos más que otros, y quizás debíamos aprender de esa situación y que no se nos olvide tan rápido, porque el objetivo de esta obra es valorar las cosas pequeñas que nos ofrece el día a día y que no nos paramos ni siquiera a pensarlo. Totalmente de acuerdo. Y oye, Óscar, la música, enhorabuena también. También esos cambios, ¿no? que te llevan, te traen, te sitúan. Sí, bueno, en esta ocasión pues quise elegir unos sonidos como los sonidos de campana, ¿sabes? Sonidos un poco así de violines, que da bastante tristeza también, ¿no? Y todo eso mezclado. Hay muchos capítulos también, entonces no lleva la banda sonora porque es 1 hora y 18 minutos. Entonces hay muchos capítulos y todas las canciones, todas las músicas no son iguales. Sí, claro, para situar, ¿no? Claro, todos son temas diferentes. Uno habla de Galda, de Guía, otro de diferentes. Entonces cada cosa lleva su música. Claro, cada situación lleva su transporte, ¿no? Y en este caso el transporte es la música. Esther dice que ella como trabaja en sanidad, que ve mucho dolor, mucha impotencia en gente desamparada, cosas que se te rompían el alma, sobre todo con la gente mayor. Y es real, ¿no? Lo que se vivió con la gente mayor era algo, bueno, que era algo pues casi digno de un buen guión de Hollywood. Vamos a escuchar a nuestros expertos, vamos a escuchar la opinión de nuestros invitados, y con el permiso de Pedro voy a empezar por Ulises, ¿no? Para que se estrene en este espacio. Bueno, a ver, voy a opinar del extracto de los 7 minutos que se ha escuchado aquí, y la verdad, cuenta cosas que, es verdad, la pandemia vino como de la nada, nadie se esperaba. Sí, es verdad que a lo mejor se puede decir, no, eso está en China, eso está muy lejos, eso va a tardar en llegar o no va a llegar. Y claro, cuando llega aquí, todos nos quedamos como, oh, es verdad. Es cierto que el audiolibro dice cosas que es verdad, que la pandemia vino de la nada, y fue bastante impresionante. También, fíjate que yo no conocía eso que ocurrió de Creando en pandemia, del tema de los dibujos y tal, y cuando lo vi, cuando escuché el extracto y tal, me sorprendió, porque no sabía eso. Y en parte es verdad que la pandemia nos ayudó a todos, cuando estuvimos confinados, a como recuperar aquellos hobbies, o encontrar hobbies que desconocíamos que teníamos, y quizás nos ayuda un poco a interiorizar con nosotros mismos. Totalmente. Bueno, esa es la opinión que
saco yo de todo esto. Totalmente. Por aquí tengo más opiniones que dicen lo que la gente no ve a simple vista un mundo de fractales y de un lenguaje oculto, lo que habla Isabel Hernández, que habla de ese brote psicótico que llegó a sufrir en la pandemia. María Dolores Ruano Arencibia dice, opino que la pandemia nos expuso nuestras debilidades o nuestra fragilidad como individuos y como sociedad, pero no nos transformó para mejores personas. Y Esther Vega, por cierto, que dice Ulises, suerte en tu estreno. Gracias. Pedro. Pues yo escuché el relato anoche, junto con las melodías y las músicas que compuso Óscar, y la verdad es que me pareció muy bien sincronizado. Si escuchas el relato y las músicas, intentas ver las concordancias, y es verdad que, fíjate, el relato tiene un tono que inicia con mucha calma, la música le acompaña, y eso, quieras que no, refleja la vida normal, la cotidianidad que llevábamos, que parecía que no iba a ser alterada por nada. Y de repente viene un tsunami que nadie espera, porque se lo veíamos muy lejos, y ahí las músicas cambian, el tono baja, empieza a escucharse una percusión de fondo que ya, quieras que no, te va anticipando lo que puede llegar, y luego al final, cuando ya la pandemia irrumpe con toda la potencia, ese redoble que en muchos momentos tiene un tono casi, te diría que marcial, al final te lleva a pensar en aquella disciplina que fue casi militar, que nos obligó a quedarnos en casa, pero que también es cierto que demostró responsabilidad social y solidaridad. Siempre hay de todo, como en todos lados, pero hay que reconocer que la mayoría de las personas se comportaron con esa responsabilidad. A mí eso me parece muy perfecto, vamos. Y luego va transcurriendo el relato, y cuando llega a esa propuesta de concurso de arte, el tono, si lo escuchan, cambia. Ya es más alegre, ya es otra cosa. Quieras que no, el túnel en que nos metimos, que no se mide en metros sino en días, nos duró 2 meses y pico, 3 meses, pero se ve esa luz al final. Y la música te lo dice, porque su tono es más alegre, porque el modo es mayor, al final te evoca felicidad. Ajá. Y recuperas el tono inicial. Realmente, si lo analizas un poco, esas músicas es casi un círculo. Empieza con un tono más alegre, con esa normalidad que teníamos, transcurre, llega la oscuridad y llega ese tono grave, pero al final sale la luz. Vuelve otra vez la la luz. verdad es que me gustó mucho. Y el toque ese de los redobles, eso, al final me llevó a pensar en eso, en esa disciplina, esa responsabilidad social que tuvimos, que es cierto que, oye, siempre hay individuos que no se comportan como deben, pero la mayoría de nosotros, oye, nos quedamos en casa y lo asumimos. Fuimos muy responsables. Además era agónico cada 15 días, ¿no? Cuando salía el presidente y te decía otros 15 días de confinamiento y otros 15 días. Y fíjate que coincidimos todos, ¿no? Yo entiendo que, Nayara, tú también coincides en eso, en esa lejanía, porque yo recuerdo escuchar la radio en enero de 2020, en China, en Wuhan, y decías tú, para que llegue esto aquí. Exacto. Y mira, y llegó, vamos que sí llegó. Fue una cosa... Sí, además, Manolo... Dime. Perdona. No, dime. No, que con respecto a eso sí, me gustaría comentar una anécdota. Pues yo creo que fue por enero o así, febrero. Mi hija, la mayor, tiene 13 años, me dijo, mamá, hay un virus nuevo, viene de China. Pero yo siempre enfrascada en mis líos, no le hice mucho caso. Y al final, cuando ya apareció y surgió toda esta historia, me acuerdo que me dijo, ¿ves? Te lo dije. Por eso yo siempre recomiendo, hagámosle caso a los niños y escuchémoslo. Totalmente. Porque a veces, con nuestro día a día, no, y es verdad, y al final los niños están a veces más, son más conscientes de muchísimas cosas que los adultos pues pasamos por alto. Yo quitaría la veces. Yo creo que son más conscientes porque están más lúcidos, ¿no? Están menos contaminados que nosotros, ¿no? Nosotros tenemos tantos frentes abiertos, de hecho lo vivimos también en pandemia, ¿no? Tantas noticias, tantas fake news, tantas historias en internet, y tú decías, pero ¿a quién creo? ¿A quién creo? O sea, yo al final opté por pasar de la información, o sea, lo justo y necesario, porque yo seguía aquí en la radio, porque la radio siguió siendo un servicio esencial, con lo cual pues yo tenía que seguir viniendo a la radio. Pero cierto, totalmente. Pero una cosa, también, cuando escucho el audiolibro, y más cuando se estuvo, que por cierto voy a nombrar a Yaisa Sánchez, que Yaisa, narradora, que no olvidemos. Al principio del programa no pudo estar aquí. Tuvimos muchas horas de estudio para llevar esta realización a cabo.
Y cuando estábamos haciendo el audiolibro, yo recuerdo que te pones en situación, dices, claro, es verdad, no me acordaba de esto, como que la mente enseguida va de todo lo que ya no interesa, ¿sabes? Y de repente eso te lo vuelve a recordar. Como un colador, hemos hecho un filtro, porque realmente nos olvidamos, ¿no? Que y hace 3 años nada más, o sea que estábamos ahí. Además fue, y aunque lo que es el periodo de confinamiento no fue a lo mejor cosa muy excesiva a la larga de aquel tiempo, sí es verdad que marcó a una sociedad, y eso totalmente ya queda ahí. Nos hizo ponernos frente al espejo a cada uno. Bueno, vamos a entrar en conclusiones. Ya saben ustedes que el tiempo en la radio se nos va rapidísimo. Esther Vega dice por aquí que los niños nos dieron un gran ejemplo. Al final fueron los que mejor se adaptaron a la situación. Nayara, para terminar, ¿qué añadimos? Pues mira, yo para terminar sí no me gustaría olvidar ni dejar de mencionar, dentro del audiolibro se hace ahora por Esther, por la oyente, una mención especial a esos profesionales que siempre estuvieron al pie del cañón, que a pesar de la situación que estábamos viviendo, que era de película, pues los sanitarios, fuerza y cuerpos de seguridad, personal de limpieza, supermercado, farmacia. De hecho, en el libro, no en el audiolibro, aparecen imágenes reales, fotos del personal sanitario del Centro de Salud de Guía, de la Policía Local de Guía, porque yo soy de Guía, entonces ellos colaboraron con esas imágenes para un poco agradecer a todos los sanitarios en general, pues que nunca nos faltaron nuestras necesidades esenciales, ni nuestras necesidades básicas. Entonces eso sí me gustaría dejar y hacer hincapié. Y bueno, ya por último, pues Manolo, agradecerte a ti, Manolo, a Radio Las Palmas, José Agustín Acosta, que por supuesto si no hubiese sido por él y por su equipo, y a Óscar, esto no hubiese sido posible, a Ulises y Pedro también estoy por aquí pues colaborando y debatiendo este audiolibro, y simplemente pues invitar a todas las personas que lo quieran adquirir, como bien dijo José Agustín, se puede adquirir a través de Atlántida Distribución, lo pueden descargar. Y también me gustaría invitarles a ver el vídeo que está en YouTube de este libro y de este audiolibro, que si ponen en YouTube del estado de alarma, un estado de calma, podrán ver imágenes que recoge el libro con también una melodía, y un poco también pues para recordar en el sentido positivo pues aquella situación. Pues así lo haremos, también veremos las imágenes. Nayara, mil gracias y feliz tarde. Gracias a ustedes, gracias igualmente. Chao. Bueno, Ulises, ¿conclusiones? Bueno, en conclusiones, en general, la pandemia fue dura. Totalmente. Se veía de muy lejos. Ahí estamos de acuerdo. Sí, es verdad que lo que decía Pedro, la música parece que lleva ese ritmo de entras en un estás fuera, entras en un túnel y sales. Y respecto al vídeo, el vídeo lo vi y también leí parte escrita, y cierto es que lees sobre todo la parte escrita y dices, es verdad, esto pasó. Y creo que para mí 2020 fue un año tan malo, a lo mejor no para todo el mundo, pero generalmente te diría que sí, malo. Sí, que en un alto porcentaje te diría que sí. Que el cerebro, por eso mismo que el cerebro como que lo obvia, hace que este año desaparece. Y en verdad si lo piensas, no fue tanto tiempo encerrados en casa. Yo lo pienso ahora y es como, es verdad, fueron solo 2-3 meses. Para mí se me hicieron eternos. Sí, se me hicieron como si fuera el año entero para mí. Porque estábamos esperando el poder salir, exacto, ¿no? Sí. Y lo más largo del mundo es cuando esperas algo. O sea, cuando esperas que llegue una fecha, cuando esperas que llegue alguien, cuando esperas... Es el tiempo más largo y más lento del mundo. Entonces estamos, pues yo por lo menos, todas las semanas deseando que el presidente dijera, oye, pues ya podemos... Porque ustedes imagínense, o sea, yo cuando venía a la radio, yo vivo en Santa Brígida, o sea, era desolador. O sea, cuando venías en el coche no había nadie, pero nadie en la calle, controles de la Guardia Civil, 3-4 que me pasaba todos los días, que presiona gincana, que también le puedo pegar el papel en el parabrisas del coche, en plan, mira, para que leas. O sea, que era desolador, y quizás por eso se nos hacía tan largo, ¿no? Y tan duro. Además, el exceso de información, yo quiero recalcar eso. Yo creo que el exceso de información nos hizo muchísimo daño. Sí, horrible. Confundió a mucha gente también. La verdad que esa parte se llevó muy mal también. Absolutamente. Óscar. Bueno, yo para finalizar, pienso también que esto va a ir un poco, este libro cuando pensemos en 30 o 40 años, dentro de 30 o 40 años, pues
veremos lo que pasó, ¿no? Entonces se va a quedar un poco histórico también. Totalmente. Eso para nuestros nietos. Cuando yo tenía tanto... allá por el año 2020. Que no vuelva otro. Y está todo datado también, o sea que ahí está todo datado, todo lo... Sí, por supuesto. Esto va a ser como la gripe española en su momento, bueno, la mal llamada gripe española, que bueno, que ahí están los datos. Gracias, Óscar. Pedro. Pues yo lo de siempre, recalcar la importancia y cómo qué bien complementa una música adecuada a un relato. Y si me permite, me gustaría hacer una mención. Anoche nos dejó Manolo Vieira y ha sido un golpe para todos, pero me gustaría nombrar a Alexis Ravelo. Alexis también, claro, Alexis Ravelo, la señor. semana pasada, desgraciadamente, por supuestísimo para él, y nosotros habíamos logrado contactar con él, iba a participar con nosotros, pero la parca se nos adelantó. Y la verdad es que fue un palo tremendo, absoluto, pero tremendo. Absoluto. Y la verdad es que nos golpeó, porque teníamos mucha ilusión y porque, a ver, estamos hablando quizás del autor canario actual, pues con más renombre, la estrategia del pequinés, los milagros prohibidos. Sí, señor. Para un verdadero maestro. Grandes de la cultura que bueno, que se nos van, pero por fortuna ahí queda también ese legado, ¿no? Tuve la suerte de coincidir con él, de hablar un rato largo con él, y la verdad que era lo que yo le conocí, un gran tipo. Un tipo de esos que vale la pena tener al lado. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Por supuesto a su familia. Pues nos sumamos a esa petición tuya, Pedro. José. Pues nada, muy de acuerdo con lo que acaba de decir Pedro. Fue mala suerte porque estábamos pensando en contactar con Alexis Ravelo para traerlo aquí a Café de Tarde y hacerle el audiorelato. No pudo ser, pero bueno, estamos en 2023. Hay muchos escritores que tienen la ilusión de salir adelante, hay que apostar por ellos y espero que opten por Sphere Project Audiolibros para llevar a cabo audiolibros, audiorelatos y todo lo que sea mejorar su libro físico. Que aquí estamos y que se pongan en contacto con nosotros a través de la página web www.sphereproject.es. Bueno, pues ahí queda dicho también. Gracias, José, gracias a todos y hasta el primer jueves de marzo. Ahí están. Que ese está ahí a vuelta de la esquina, que sabe que febrero más chiquitito. Sí, este nos queda cerca. Ahí sí que ahí nos veremos. Gracias, feliz tarde.